Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a esta nueva entrega de tu curso de programación en Python de cero a experto. Chicos, hemos entrado ya en materia más pesada y es el turno de ver ahora la programación orientada a objeto en Python. Así que mucha atención, estos videos los voy a ir haciendo a lo mejor un poquito más cortitos, pero la idea es que vamos profundizando en materia, ¿no es cierto? Pero desde lo más básico hasta lo más avanzado. Entonces vamos ahora a entrar en materia como a modo de introducción, ¿verdad? Para que puedan entender básicamente lo que significa la programación orientada a objeto. Básicamente la programación orientada a objetos se compone de clases y objetos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una clase que he denominado car, ya en el fondo es auto. Pero si se fijan, la clase car o la clase auto no es más ni menos que el molde de lo que es un auto, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tenerlo en cuenta, es el molde. Imagínense cuando ustedes hacen esas típicas galletitas de jengibre, ¿verdad? Para la Navidad, uno tiene el molde de dicha galleta, entonces uno estira la masa y simplemente después con esos va moldeando, colocándolas en la masa, ¿verdad? Y van saliendo cada una de estas figuras. Esto es como lo mismo, es el molde. Ya cada clase vendría siendo un molde que va a representar, ¿verdad?, a lo que es un auto. Y los objetos, en este caso, es una representación idéntica de la clase, ¿verdad? Pero si se fijan acá puede tener otro color, uno puede ser Polo, Mini o simplemente hablemos de marca, uno puede ser un Mazda, puede ser un Suzuki, un Nissan, etcétera, etcétera, ¿ya? En resumidas cuentas, tal vez no les va a quedar muy claro así, pero básicamente si ustedes se van a lo mejor a algún video de YouTube donde les muestre la construcción de un auto, se van a fijar que mientras están creando los autos, independiente del modelo, muchas marcas ocupan la misma base del auto, ¿no es cierto? Las cuatro ruedas, el chasis siempre es idéntico y después hacia arriba van creando las diferencias. En este caso es como lo mismo, imagínense entonces una clase de tipo auto que es simplemente el molde de lo que después nosotros vamos a pintar, vamos a denominar de manera distinta, ya sea como Polo, Mini, Mazda, Suzuki, etcétera, etcétera. Entonces, si no les queda muy claro esto, vamos con la definición. Entonces, una clase no es más que una plantilla para crear objetos, ¿eh? Una plantilla para crear objetos. Una clase contiene la definición de los objetos con los que trabajaremos, ¿verdad? Y definen sus propiedades, que estos son los atributos. Cada clase va a definir sus propiedades, ya entre paréntesis atributos, y además de especificar las modificaciones en las que puedes hacer dichos objetos. Entonces, esto lo vamos a denominar método. Ya, resumiendo, los atributos van a ser sus propiedades, que podría ser el color, el alto, ¿verdad? Y los métodos es el comportamiento, que es lo que podría hacer. Por ejemplo, si hablamos de un botón, los atributos del botón vendrían siendo, ¿no es cierto?, el largo, el ancho, el color del botón, y el método es lo que va a hacer. Al apretar dicho botón, este va a saltar una ventana, lo va a mandar a un formulario, va a enviar el formulario, lo va a conectar con algún servicio de base de datos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, atributos es la parte física, digámoslo así, lo que uno ve con los ojos, y el método es el comportamiento. En el caso del auto, el atributo perfectamente podría ser el color, la marca, ¿verdad? Y el método podría ser que arranque, que frene, que doble, etcétera, etcétera. Cada vez que construimos un objeto de una clase, estamos creando una instancia de dicha clase. Y aquí vamos a hablar siempre de instancia, ya que nosotros cuando creamos un objeto hace una instancia, o sea, por lo tanto llama a dicha clase, por decirlo con otra palabra. Entonces, un objeto que lo que es una instancia de una clase. Básicamente es eso, es como una copia de una clase, para que lo entiendan de otra manera, y consta de tres estados. El primero, un estado obviamente que representa los atributos del objeto que reflejan sus propiedades. Ya esto un poco lo explicamos arriba. El comportamiento, en lo que yo también le expliqué hace unos minutos atrás, es que es representado por los métodos, ¿ya? Y lo que hace, ¿verdad?, refleja su respuesta a otros objetos. Entonces el estado es básicamente los atributos ya lo vimos, que podría ser el color, ¿verdad? Y también su comportamiento es que podría ser que frene, acelere, etcétera, etcétera, ¿ya? Y la identidad de cada objeto tiene un nombre único,
que le permite interactuar con otro objeto, porque la clase puede ser auto, pero el objeto es polo, el objeto es mini, ¿ya? Hace una instancia de la clase. Las clases son fundamentales para el lenguaje de programación orientada a objeto, por ejemplo, en este caso Python, ya es fundamental. En definitiva, entonces, una clase no es más que una plantilla y una instancia es una copia de la clase con los valores predeterminados que hemos llamado objetos. Los dejo cordialmente invitados a que visiten mi sitio web www.tectoria.cl, ya que en él estoy subiendo cada uno de estos videos. Y como siempre también les dejo mi red social de Twitter, que es @tectroya, y la de Instagram, que es el mismo arroba, y si no lo sigo, me avisan para seguirlos de vuelta. Entonces ya hemos entrado en materia de lo que es la introducción, espero que le haya quedado claro. Si no, retrocedan el video, vuelvan al inicio 1, si no tienen dudas me lo dejan también abajo en los comentarios. Y ahora vamos a crear mi primera clase en Python. Entonces, como hemos visto el ejemplo de la clase auto, vamos a crear dicha clase. Para crear una clase de cualquier nombre, ¿verdad? En este caso auto, deberemos ocupar la palabra reservada class. Ya continuamos con auto, ¿verdad? La A siempre es con mayúscula. Lo pueden hacer con minúscula, pero la programación siempre es así. Las clases van con mayúscula y los objetos en minúscula. Eso para que también lo tengan en cuenta. Entonces, de momento, nuestra clase constará únicamente con una variable estática llamada es electrónico, porque si se acuerdan existen autos que son eléctricos y hay otros autos que son bencineros y hay otros autos que son diésel. En este caso solamente vamos a tener una variable estática, ¿verdad? Que va a llamarse si es eléctrico y en este caso va a valer false, que quiere decir que no es eléctrico básicamente. De esta manera vamos a indicar que todos los objetos de esta clase no son autos eléctricos, ya porque vamos a crear copias de esta clase, instancias de esta clase auto y cada uno no va a ser eléctrico, no va a ser eléctrico, ¿ya? Y si se están preguntando qué significa que sea una variable estática, básicamente son variables que pertenecen a la clase en cuestión. Entonces, básicamente creamos class, ¿verdad? Para crear una clase, luego llamado auto, de momento no tiene ningún parámetro de entrada y básicamente en su interior tiene una variable estática que pregunta si es eléctrico, ¿verdad? Y corresponde a false. Simplemente la compilamos y esto no hace nada. Los dejo cordialmente invitados a que se suscriban, que activen la campanita de notificación, ya que eso les ayudará a ser notificado cada vez que yo suba un nuevo video. Y obviamente les pido que lo compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales, ya que eso me ayuda un montón a que más personas puedan llegar y empiecen a aprender este mundo de la programación. Continuamos entonces, chicos, ya hemos creado nuestra plantilla que nos permitirá, ¿verdad?, crear objetos de auto que únicamente contiene si el auto es electrónico o no, en este caso no, obviamente. Y si ahora queremos crear un objeto de dicha clase auto, tendremos que crear una instancia del siguiente modo. Y esto es súper fácil. Primero, como les dije acá arriba, acá tiene una identidad. Tiene una identidad, o sea que tiene que tener un nombre propio. En este caso he llamado como AutoMazda. Y para hacer una instancia de dicha clase simplemente le pongo es igual y llamo a la clase auto con los paréntesis. Entonces si lo compilo, en este caso ya he creado mi primer objeto de la clase auto, ya con nuestra plantilla. Por lo tanto, AutoMazda se trata que no es un auto eléctrico. Tal cual iniciamos anteriormente, en las clases anteriores, si se acuerdan, si queremos saber a qué clase pertenece dicho objeto, en este caso AutoMazda, le podemos aplicar la función type. Entonces, si yo le digo type, entre paréntesis AutoMazda, me dirá que es de tipo objeto. Perdón, no de objeto, sino que pertenece a la clase auto. ¿Ya? Si se fijan, AutoMazda pertenece a la clase auto. Si queremos acceder a la única variable, que en este caso es eléctrico, entonces deberemos hacerlo de la siguiente manera y le preguntaremos entonces auto.esElectrónico y esto me dirá que es falso. Y aquí estamos haciéndole la consulta a dicha clase. Auto.esElectrónico me dice que esto es falso. De esta manera podemos entonces comprobar si efectivamente el valor de la variable estática auto, ¿verdad? De auto de la clase auto es falso o no. Punto es
electrónico, ¿ya? Entonces llamamos a la clase punto y en este caso es electrónico y nos devolverá por pantalla, ¿ya? Obviamente cada clase, cada objeto, perdón, que nosotros creemos, ya sean diferentes tipos de auto, que hagamos una instancia de la clase auto, en su interior, ya internamente, son autos de tipo no eléctrico, a menos que esto cambie a ser un valor verdadero. Así que eso que les quede muy claro. Y ahora ya para ir finalizando, como les digo, va a ser videos, perdón, un poquito más cortito. Vamos a mejorar nuestra clase auto, ¿verdad? Añadiendo lo que es un doc extreme. Y un doc extreme básicamente nos sirve para que el programador en cuestión, cuando revise este código, sobre todo no es la persona que lo programó en sí, pero también le sirve como memoria, pero esto está orientado más que nada para la próxima generación de programadores que quieran modificar estas líneas de código, entiendan un poquito para qué sirve dicha clase. Entonces, aquí no he hecho nada más, nada distinto, perdón. Tenemos clase auto, aquí es electrónico, en este caso es de tipo falso, pero acá tenemos que colocar 3 comillas doble y cerrarlo con 3 comillas doble y en su interior le diremos de qué se trata dicha clase. En este caso yo le he puesto clase para trabajar con autos. Básicamente ustedes le pueden poner un detalle, aquí pueden haber saltos de línea, aquí escribir más cosas, ¿ya? Pero básicamente como ejemplo yo lo he dejado hasta ahí, simplemente lo compilo y ahora para poder ver qué tiene el docstring en su interior vamos a ocupar el método punto guión bajo, ¿verdad? Guión bajo doc, guión bajo y lo hacemos de la siguiente manera. Print auto punto y aquí colocamos este método y nos devolverá qué clase para trabajar con auto. Así que nada más chicos, espero que les haya servido este video, espero que no tengan duda, la verdad, traté de explicarme lo que más pude, pero obviamente si quedaron con alguna duda pueden revisar el video nuevamente, ya que a veces cuando uno lo ve por segunda vez se empieza a aclarar un poco más. Obviamente léanlo de ustedes mismos también, compréndanlo y por último también si tienen dudas consulta, me lo dejan abajo en los comentarios. Y nada más chicos, continuamos la próxima clase entrando en materia con la programación orientada a objetos, ¿verdad? Pero en Python. Adiós.